Hola queridos amigos, escuchas, lectores, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Hoy dominguito, hermoso domingo, Día del Señor. Iniciamos con el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración viene en un libro especial de oraciones. Dice: oración de fraternidad. Señor, yo quiero la unidad que tú deseas formar entre los hombres, que con tu amor logre que los grupos humanos vivan en fraterna colaboración, que la transparencia de mi espíritu logre respaldar las iniciativas de todos mis hermanos, que todos cumplan las responsabilidades que les incumben en sus tareas, que busquemos con sencillez de alma todo lo que une. Señor, mi trabajo de todos los días lo pongo en tus manos, bendícelo y que el amor que has puesto de mi alma tenga su salida luminosa en cada una de mis obras que son tuyas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces. Ahora veremos una partecita de lo que sigue del libro de oraciones, la guía diaria, el libro de oración. Y recuerden de la estructura del rosario. Los domingos se tienen que meditar los misterios luminosos. Los jueves. Los misterios luminosos, los jueves se tienen que... Me quedé con lo del domingo. Cada jueves se tiene que meditar, por ejemplo, el misterio del primero, el bautismo en el Jordán. El segundo, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. El tercer misterio, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El cuarto, la transfiguración. El quinto, la institución de la Sagrada Eucaristía o de la Santa Eucaristía. Y ahí tienen ustedes. Continuaremos diciendo, ya falta poquito. Vamos ahí viendo parte por parte para que no vayamos confundiéndonos y terminaremos con toda la estructura del rosario. Bueno, continuaremos con la guía del Espíritu Santo, con nuestro Señor y con ustedes. Qué bueno que estén estudiando conmigo, estudiando juntos, aprendiendo juntos, y continuaremos con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Entraremos entonces en este mundo de conocimiento. Y dice artículo número 9, ya vamos en el artículo número 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Acuérdense que todo esto es el símbolo de la creencia de la humanidad, de los católicos, el símbolo de la fe, o sea, el credo. Está desmenuzado y vamos en partes con numerales, con números, ¿verdad? Para ir como desmenuzando y leyendo poco a poco el catecismo. Numeral 748. Cristo es la luz de los pueblos, por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. El numeral 749. El artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu.
Numeral 750. Creer que la Iglesia es santa y católica, que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa, credo, eclesiam, y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia en el designio de Dios. Punto número 1. Nombres e imágenes de la Iglesia. Numeral 751. La Iglesia, es decir, la palabra Iglesia, eclesia del griego eklalein, llamar fuera, significa convocación. Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios con su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de Iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En aquella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, es decir, del que se derivan las palabras church en inglés y Kirche en alemán, significa significa la que pertenece al Señor. Numeral 752. En el lenguaje cristiano la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables. De hecho, la iglesia es el pueblo que Dios reúne. En el mundo entero la iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo y de esta manera vive o viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Amén. Símbolos de la Iglesia. Numeral 753. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio, queridos hermanos. Numeral 754. La iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció, aunque son pastores humanos, quieren gobernar. Ay, perdón por esta garganta. Aunque son pastores humanos, quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar los guía y alimenta. Él es el buen pastor y cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas. Numeral 755. La iglesia es la labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida, fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros como pertenecemos en Él por medio de la iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. Numeral 756. También muchas veces la iglesia se llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular, según Mateo 21, 42. Y paralelos Hechos 4, 11 y 1 de Pedro 2, 7 y un Salmo, el 118,
22. Los apóstoles construyen la iglesia sobre este fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y sobre todo templo santo, representado en los templos de piedra. Los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción de este templo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo de junto a Dios esta ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Qué bonito. Numeral 757. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, según Gálatas 4:26, se le describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla, según Efesios 5, del 25 al 26. Se unió a ella en alianza indisoluble. La alimenta y la cuida, según Efesios 5, 29. Sin cesar. La alimenta y la cuida sin cesar. Bueno, queridos hermanos, ahí nos detenemos en este dominguito tan hermoso, tan lleno de sol y de bendición de Dios. Que Dios nos ampare, nos bendiga, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Oremos por la paz de Israel, de Ucrania, de Rusia, por todos los enfermos, por toda la Santa Iglesia, especialmente por el Papa, por su salud, por todos los sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos, ministros y toda la familia consagrada. Entonces, recuerden darle like, compartir, suscribirse y continuemos leyendo, continuemos aprendiendo del Catecismo de la Santa Iglesia Católica Apostólica. Soy Chuchín, el lector del Catecismo, y a la vez estamos catequizando. Entonces, aquí nos vemos pronto si es la voluntad del Padre.